Para añadir una pregunta de tipo opción múltiple, pulsa en Más del menú superior y selecciona Banco de preguntas. Asegúrate de que en el desplegable que aparece debajo del nombre de la asignatura está seleccionado Preguntas. A continuación, en el apartado Seleccionar una categoría, elige en la que quieras crear la pregunta. Para añadirla, pulsa sobre el botón Crear una nueva pregunta. Aparecerá una ventana en la que puedes seleccionar el tipo de pregunta. En la columna Preguntas, pulsa sobre Opción múltiple y pulsa en el botón Añadir. Comprueba que en el desplegable Categoría aparece la que habías elegido. Si no es así, puedes modificarla de nuevo y seleccionar la categoría correcta. En primer lugar, escribe el nombre de la pregunta. Te ayudará a identificarla dentro del banco de preguntas. En este caso escribiremos Pregunta de opción múltiple. En Enunciado de la pregunta, escribe la pregunta que resolverán los estudiantes. En este ejemplo escribiremos ¿cuántos tipos de preguntas tiene Aula Virtual? En el desplegable Estado de la pregunta puedes dejar marcado el estado Listo, si has finalizado la pregunta y está preparada para incluirla en un examen. Si todavía no está completamente desarrollada o necesitas revisarla antes de utilizarla, puedes cambiar el estado de la pregunta a Borrador. En el campo Puntuación por defecto, especifica la puntuación de la pregunta. Puedes dejar el valor por defecto, en este caso 1, y asignarle una puntuación distinta cuando añadas la pregunta a un examen. Mediante la retroalimentación general, puedes incluir una explicación adicional, sugerencias para mejorar la comprensión de un tema o cualquier información que consideres relevante para la pregunta. En función de la configuración del examen, esta información podrán verla los estudiantes durante la revisión del intento de examen, una vez haya sido enviado. En el siguiente desplegable puedes especificar si hay una o varias respuestas correctas. Si marcas la casilla Barajar respuestas, Aula Virtual cambia el orden de las respuestas para cada estudiante en cada intento de examen. En la opción Mostrar las instrucciones estándar, puedes elegir Sí para que al estudiante se le indique que solo hay una respuesta correcta o elegir No para que se le muestre que hay varias respuestas correctas. A continuación, debes dar las respuestas correctas e incorrectas al enunciado de la pregunta. Para ello tienes varios bloques de texto. En este caso, en el bloque Elección 1 se indica Respuesta 5. Calificación. Ninguna, porque no es la respuesta correcta y no queremos que le reste puntuación al estudiante. La retroalimentación que se indica para esta respuesta es una retroalimentación específica que solo se muestra a los estudiantes que contesten esta respuesta a la pregunta. Puedes incluir una explicación adicional o cualquier otra información que consideres necesaria para cada una de las opciones de respuesta. En este caso la dejamos en blanco. En el bloque Elección 2 se indica Respuesta 20. Calificación menos 50%. Retroalimentación en blanco. Las preguntas de opción múltiple permiten una puntuación negativa y para establecerla tienes que seleccionar la puntuación que tiene un signo negativo delante. En el bloque Elección 3 se indica Respuesta 16. Calificación 100% porque es la respuesta correcta. Retroalimentación en blanco. El siguiente bloque es retroalimentación combinada, donde puedes darle información al estudiante en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si el estudiante ha acertado todas las respuestas, se muestra el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto de la casilla central, y si no ha acertado ninguna, el texto en la casilla final. En el bloque Múltiples intentos, puedes configurar cómo se comportará la pregunta en los modos de comportamiento de las preguntas interactiva con varios intentos y modo adaptativo con penalización. Si en la configuración del examen seleccionas cualquiera de estos comportamientos, debes especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje de puntuación que se restará del total de la pregunta cada vez que el estudiante falle y vuelva a realizarla. Pistas. Estas solo son válidas en el comportamiento de las preguntas interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al estudiante, podrá reintentar esta pregunta. De este modo, si le das 2 pistas, podrá reintentar esta pregunta 3 veces, número de pistas más 1, y se le penalizará con la puntuación elegida por cada intento que realice. Si en la configuración del examen no eliges ninguno de los comportamientos de las preguntas indicados, esta sección no tendrá validez y no debes especificar nada. Si pulsas sobre el botón Guardar cambios y continuar editando,
Puedes guardar las modificaciones y acceder a la vista previa de la pregunta para comprobar cómo se comportará la pregunta en función de su configuración y la del examen. Si no quieres comprobar el funcionamiento y quieres añadirla al banco de preguntas, pulsa sobre el botón Guardar cambios.